No, yo pregunto porque... Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. Hola, Julio. Llegamos. Buena. Señor Divato, chao. Buonasera. Buonasera. Ma- Buonasera. Más vale tarde que nunca. Muy Sí. bien. Molto bene. Bueno, este es un poco más fácil, mire. Acá tienen que elegir, ¿tá? Tienen que elegir qué artículo es, ¿tá? Si es el determinativo o indeterminativo. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes acá para esto? Es decir, esa función que no comparten el artículo determinativo y el indeterminativo, que es la de identificar. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les ponía? Yo digo, dame la lapicera, es una lapicera que vos sabés cuál es y yo también sé cuál es. O sea, entre los hablantes se da por consabido cuál es la lapicera. En cambio, si yo digo, dame una lapicera, vos me vas a dar cualquiera, no necesariamente una que sepamos ambos hablantes de cuál hablamos, ¿no? Bueno, in italiano succede lo stesso, l'articolo determinativo identifica e l'articolo indeterminativo non identifica. Quindi, cominciamo. Io faccio la prima riga, senz'altro rimango senza voce. Scegli l'articolo corretto. Che film è? Io faccio la prima riga, va bene? È un film italiano, perché non sappiamo se si parla di un film specifico, non si sa, quindi io non posso scegliere l'articolo determinativo, perché non so di quale film si sta parlando, si capisce? Quindi devo dire, è un film italiano molto famoso e vincitore di un Oscar, perché ci sono tantissimi Oscar, no? Adesso sì, io devo identificare la storia, quindi dico, la storia si svolge su un'isola greca. Ci sono tante isole greche. Una isla. Un'isola, un apostrofo, un'isola greca durante perché la seconda guerra mondiale è un successo unico. Non ci sono 3 guerre mondiali, c'è una, soltanto una. Quindi dico la seconda guerra mondiale. Si capisce? Sí, ojalá no haya tres. No. Bueno, esperemos que no. No, Mm. igual digo que la segunda es La una segunda sola. es la segunda igual. Claro, no hay dos segundas ni 3 segundas, ¿no? Es Pensé que una ibas a sola. decir no hay dos sin tres, no lo digas. No. Esperemos que no. No capito, sí. A ver, ¿se animan a seguir ustedes? Sì. 8 soldati italiani e Italiani. un asino sono obbligate a rimanere sull'isola per 3 anni. Pero me parece que lo están haciendo escrito, José y Ana y Laura. Oh, ¿Eh? ¿Ustedes lo están haciendo escrito en el libro? No, estoy remarcando, Sí, yo lo estoy remarcando en el libro. Ah, por eso, ellos lo están remarcando. Así no se entreveran. Está bien. un soldato. Un ristorante. Yo la vi la película. Oh. Es conocida, è molto nota. È un film molto noto. Sí. Un clásico es, pero no me acuerdo cuál es el nombre.
El Tirreno está de este lado y el otro es el Adriático, ¿no? Está de la costa este, vendría a ser. Y el Mediterráneo está el que está abajo. ¿Es finito? La puta madre. Mientras termina, yo voy a buscar el cable del cargador porque se me va a apagar el cel. Ya vengo. Bueno, Yo no me acordaba nada de los adverbios. Adverbios de lugar. Adverbios de tiempo. a mí la de parte modo, de gramatical me cantidad, mata. Me mata. de afirmación, de negación, de orden, de duda. No entiendo. La gramática no la entiendo nada. Ah, yo iba bien en gramática, pero hace muchos años que no lo hago. Y yo de los 13 años. Hace muchos años que no hago, me da bronca cuando descubro que me olvidé. Entonces, por eso que voy de vuelta a buscar. ¿Terminaron? No. Repasamos la Ahora estoy empezando a encontrar adverbios, Ah, bueno. creo. Cuando termine, ahí va, cuando terminemos, vos no. Ahí está cargando. Porque anda tan bien la internet acá que me tengo que conectar con el celular. ¿Es finito? De mi parte, sí. Bueno. Laura, pensé que había quedado congelada Laura, no. No. No sé cómo les está funcionando internet, pero yo tengo horarios en el día, lo uso todo el día, ¿no? Que se empieza a trancar de una manera Hay impresionante. momentos en que se tranca, sí. O sea, a mí me pasa lo Hay mismo más. con acá. Pero no pasaba eso antes con Antel, no sé qué pasa. Antes no pasaba. Es un desastre Antel, sinceramente. Si sacaran el monopolio, yo me iba, la verdad. Porque las privadas también son un desastre. Pero bueno. Pero entre todas, Antel es la mejorcita, ¿no? Sí, es la mejor. Es la mejor de todas, sí. Pero telefonía fija, internet fija, no sé si hay alguien, otro prestador, no hay. Y No, fijo fija no. Movistar, ¿no tiene fija Movistar? No. Antel Fija no, solamente. solo Antel. Es que ya no se usa más la fija. No, ¿cómo que no? Y si no, ¿Quién claro, tiene teléfono fijo? No, internet, te digo yo. Internet fijo, sí. No. ¿Cómo no? Se sí, usa mucho más que los datos porque es mucho más económico en realidad. claro. Creo que Movistar tiene y creo que eso, ¿no? Bene, che Bueno. film è? È un film italiano molto famoso e vincitore di un Oscar. La storia si svolge su un'isola greca durante la seconda guerra mondiale. 8 soldati italiani e un asino sono obbligati a rimanere sull'isola per 3 anni. Dopo un po' i soldati fanno amicizia con la gente del posto, dimenticano la guerra e i problemi. Alla fine della guerra, però, tornano in Italia. Solo un soldato rimane sull'isola perché ama una donna.
vive lì e apre un ristorante. Conosci il film? Se non sai il nome, rispondi a questa domanda. Come si chiama il mare d'Italia? Il nome e anche il titolo del film. Bueno, ¿cómo anduvieron? A ver. Mediterráneo, creo que. El Mediterráneo. ¿Cómo anduvieron con los Sí. artículos? A Yo ver, tuve tres faltas. ¿cuáles? A ver, decime, ¿cuáles fueron? Y problemi, puse un problemi. Claro, ahí tenés problema, problemi. Están Sí. masculino, plural. Entonces el artículo tiene que estar acordado con el sustantivo, ¿no? Y después, perché ama, y yo puse la donna, una donna. Porque ama una, claro, sí. Una donna y yo puse la donna. Sí, bueno, en realidad se dice ama una mujer, ¿no? Porque ama a Sí, la sí. mujer, queda como... Sí, Una no. mujer. No sabemos Sí. cuál es. Si no sabes cuál es, no la podés identificar, Sí. ¿no? Y acá sí me equivoqué mal, digo, solo un soldato rimane sulla isola perché, y puse il soldato. Ah, Esas son las tres faltas que claro. tuve. Ahí tampoco lo podés identificar porque yo Sí, qué sé, no sabés cuál es de todos los soldados que había en la Segunda Guerra, no lo nombramos previamente, no sabemos nada de él, ¿no? claro. Un específico. Sí, claro, lo que Bueno, pasa es que muchas veces apunto sin pensar el significado de la palabra, como decís tú, el soldado o un soldado que claro, todo sí. el batallón entero. Claro, ahí en este caso sí está bueno ver cómo está en el contexto funcionando, ¿no? Ujú. Donde está insertada la palabra y bueno, y más o menos el sentido general del texto para poder hacer eso. Laura, No, me equivoqué en la de un apóstrofe. ¿dónde? Hizo la greca. Ah, está. Bueno, Porque si, no tenía presente, no. Está. si empieza, si es femenina, singular y empieza con vocal, el una se apocopa obligatoriamente. Acuérdense de eso. No es elección, como vimos había algunos casos que yo podía hacer la edición, el truncamiento si quería, en ese caso no es, hay que hacerlo. ¿Y Julio? Me equivoqué en el soldado, ¿cómo es? Italiano, otro soldado italiano, il asino solo, o sea, puse il. Ah, claro, y un burro, ¿no? El asino es Sí, el exacto. asno, ¿no? Y, Sí, un y asno. un problema, la guerra, en vez de poner y, puse un. Claro. Bueno, pero bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, Laura, a ver, vamos a ver. Primero, las palabras que no... ¿Alguna palabra que no hayan entendido el significado? No, no hay. Dimenticano, ¿qué es? Dimenticar es el verbo olvidar. Olvidan, ¿No? olvidan la guerra. Rimanere es permanecer o quedarse. Rimanere, perdón, rimanere. ¿Alguna otra? No. A ver, los adverbios entonces. Dimenticano, ¿qué era otra vez? Olvidar. Olvidar. Te olvidaste. Te olvidaste de No. olvidarte. Te lo acabé de decir hace 2 segundos. Olvidar. No hay asociación, en eso sí que no hay nada de raíz de nada. Bueno, pero eso lo dicen todos los lingüistas, que el signo lingüístico no es motivado, no hay ninguna motivación bueno, hay otros que dicen que sí, que es más o menos motivado, yo qué sé, veniste. Pero el origen del signo lingüístico no es motivado con nada. Así que no te preocupes por eso. Bueno, y los adverbios, a ver, Laura. Acá, molto famoso.
No, molto es un adjetivo. Molto es adjetivo. En este caso es adjetivo, sí, pero a veces el adverbio puede tener la misma forma. Dopo. Dopo es un adverbio. Después. No, pero no he llegado. Sí. Ah, no había llegado. No. Sí. A la fine de ahora. Por ejemplo, Apre. fines de la guerra, A la fine, muy bien. A la fine, es una locución adverbial. todo Las dos, entiendo, todo las dos, entero. ¿Qué es eso? Al fin de la guerra, ¿no? al final, sí. A la fine. Y cuando dice solo, A ver, solo ¿dónde? un soldado, Ah, no, ahí no, porque si. Vos pensá una cosa. ¿Qué dijimos de los adverbios? No se traban ni con morfemas de género ni con número. Entonces, ¿dónde está? A ver. pero podría haber sido solo 2 soldados también. Ah, bueno, a ver, pero no lo encuentro Al final, al final. Solo un soldado rimane del. Solo Ahí ella. está, sí, está bien. En este caso sí, sí, ok. porque no está diciendo que quedó solo. Dice eso. Ahí está. Y otra cosa Es es, como solamente. ahí Está está. como solamente. Solamente un soldado En remena. italiano se dice soltanto. No, o solitamente o soltanto. Está, muy bien. Si vos lo podés conmutar por solamente y queda bien, es un adverbio, si no es un adjetivo. Está, muy bien. Ok. ¿Ves? Ahí tenés la prueba de que para hacer la prueba, conmutarlo por otro adverbio terminado en mente, y ahí ves que no está predicando sobre soldado, entonces no tiene morfemas ni de género ni de número. Muy bien. ¿Y por qué? Perché es un pronombre. Sí, Porque ama. O sea, sí. No, pero ¿dónde está? Porque. Ahí al acá, final. antes de la. Ah, está. Una dona. No, para mí no es adverbio, es un pronombre. ¿Y Lee? Pronombre. Li, sí, acá yo lo marqué. Sí. Li es ahí. Li, Allí. vive ahí. Ahí o allí, sí. Oh, Bueno, este sí, háganlo solitos, a ver. Sin ¿Cómo? hablar y después lo corregimos. Yo lo voy haciendo acá, ustedes lo hacen solos en el cuadernito. al final, ¿cómo se llama la película? Ah, se llama Mediterráneo. Mediterráneo. Ah, Mediterráneo. Este es una pavada, lo tienen que hacer de ojos cerrados. Bueno, más o menos. ¿Cómo no? Con la inteligencia de ustedes lo tienen que hacer. No, pero no escriba, porque si escribir o. Ah, pero bueno, mires vos, si no, ¿cómo lo corrijo? Vos no ¿Y me cómo copies. leo? Pero hacer. Ah, porque Julio no Ah, tiene el libro. está. Entonces no lo hago. Bueno. ¿Cuántos años tenés, Julio? Ah, la otra vez dijiste. 50 anni, ¿no? 58. 50 anni. Te bajás de ahí. Bájate de la biblioteca. Timothy. No. Mala conducta. Bájate de ahí. Bájate. No, yo le voy a dar ahí así. Se sube a la biblioteca, queda un pedacito así entre el estante del libro y se acuesta ahí el tipo. ¿Loco? Me voy a matar. Es facilísimo.
La- ah, eh, eh, mm, eh, pero, eh, ¿Es finito? otra, y solito. Eh, oh, ah, me mata. ¿Sólito qué? Un adverbio, solitamente, comúnmente, casi Ah, siempre. Ah, pero se ah, usa todo junto, se usa disólito. ah, 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 ah. Ah, creo que vamos. Vamos a ver cómo me fue. Bueno, ¿lo hago entonces? Sí. Ah, ah. Bien. Uno, bien. Il y un. Ah, il. La y una. ¿Un? Ah, ta, 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 ta. Ah, ta, ta. Bueno, Mi matto. cominciamo. L'Italia è nell'Europa meridionale. Il Vaticano è uno stato indipendente. Ahí metí la pata. Venezia è una città del Veneto. Eso está bien. Dante è un famoso poeta italiano. Bien. Ferragosto, 15 agosto, è una festa No sé nazionale. si- Il Chianti è un vino toscano. Il 17 è un numero sfortunato. La torta Covischieri è un'ottima torta toscana. Tres. Di solito gli italiani a pranzo bevono il vino. Mm. ¿Dónde te equivocaste, Julio? A ver. En la última,
Li. Ah, Ahí me equivoqué, después me equivoqué espera un poquito, en la torta de Cobisquiere una, en vez de ponerle con el apóstrofe, le puse una, está. le puse la, como me olvidé de la regla de como es con una viste vocal, tenés que sacarle la A y Ahí ponerle está. el apóstrofe, y después en el Vaticano, uno, puse un en vez de uno. Ah, il Vaticano è uno Uno perché stato. comincia per S impura, uno stato Con eso. indipendente. Laura, algo más, Julio? Guardé No. lo mismo, uno stato y un'ottima torta. Ah, Pero en realidad me equivoqué en lo mismo que la anterior, que era un'isola greca, porque hice los 3 seguidos y después corregí los 3. Ahora creo que aprendí. claro. Entonces, no se olviden de la S impura para los sustantivos masculinos singulares, lo stato o uno stato. Y siempre acá el apócope obligatorio, ¿no? Una y óptima. La que se va es la vocal más débil, ¿no? La que es átona, entonces la A de una y se pone un apóstrofe. ¿Y José? No, en la última me equivoqué. En la última, Il vino. di solito gli italiani il pranzo benevono, Bevono. bevono il vino. Y yo lo puse a tomar, puse le italiani il pranzo un vino. Ah, Y bevono puse, il bueno, vino. Sí, il vino. Ahí me il vino. equivoqué, fue la che mi equivoqué. Dobbiamo ricordare un qualcosa molto importante, perché nello spagnolo si può rifiutare l'articolo, ma in italiano non si può rifiutare l'articolo, quasi mai. Quindi è così la frase. Bevono il vino. Acuérdense que en italiano no se puede sacar el artículo. En, en español a veces sí, en italiano muy pocas veces, quasi mai. Mai o quasi mai si può rifiutare el artículo. Bueno, voy a leer primero. Bueno, encontramos otro adverbio, ¿no? Di solito. È un avverbio di frequenza. Di solito, solitamente significa comúnmente, casi siempre, ¿no? Ese sí que aunque no tiene ningún enganche de nada. ¿No? Y bueno, sì o no. L'Italia è nell'Europa meridionale. Il Vaticano è uno stato indipendente. Venezia è una città del Veneto. Dante è un famoso poeta italiano. Ferragosto, 15 agosto, è una festa nazionale. Il Chianti è un vino toscano. Il 17 è un numero sfortunato. La torta Covischeri è un'ottima torta toscana. Di solito gli italiani a pranzo bevono il vino. Vediamo se potete leggere. Vorrei che ognuno, attenzione, vorrei che ognuno lega 3 frasi. Per esempio, la 2, la 3, la legge Giuseppe. Dopo la 4, la 5, la 6, la legge Giulio. E dopo Laura legge le 3 ultime. Si capisce? Bien. Giuseppe, Bene. Giulio Bueno. e Laura. Bueno. L'Italia è in Europa meridionale. Il Vaticano è un stato indipendente. Venezia è una città del Veneto. Dante è un famoso poeta italiano. Ferragosto è una festa nazionale. Il Chianti è un vino toscano. Il 17, ¿cómo se dice? 17. 17. 17. Il 17 è un numero sfortunato. La torta Covischeri
è un'ottima torta toscana. Di solito gli italiani a pranzo bevono il vino. Benissimo. Bene, avete qualche domanda da farmi per le parole? Si capiscono tutte le parole? Secondo voi? Potete capire tutte le parole che ci sono qui? O c'è qualche parola? Ferragosto è il nome Ferragosto de è una una festività. cosa. È una festività italiana, sì, che Mm. è un giorno festivo in Italia. Il 15 agosto è un giorno feriale, non si lavora Mm. e non si va a scuola. Pero Ferragosto, ¿acerca de qué? O sea, Oh, no, ahora sí que no sé, no me acuerdo no de se la sabe. historia. No, pero lo vemos. La vez que viene lo busco, si querés, y te cuento. Espera. Ferragosto. Bene, un qualcosa importante dalla parola che dobbiamo sapere, dalla parola sfortunato. Abbiamo la parola fortuna e dopo la parola sfortuna. Quindi questo pezzino di parola, che è soltanto una lettera, è molto importante perché è quasi come il nostro des. È un prefisso. Un prefisso. Qual è la funzione di questo prefisso? Volgere la parola al contrario. Volver la Oh, palabra al contrario, ¿no? Yo digo fortuna en español, digo fortuna y digo desfortuna, ¿no? desafortunado. O, O sea, que no es de bueno, suerte. ahí está. Afortunado, desafortunado. Entonces, este prefijo en italiano es el mismo que nosotros tenemos acá con este con des, ¿no? Oh. Entonces, ¿cuál es la función? Invierte el contrario. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo tengo que pronunciarlo bien. Si yo quiero decir fortuna, tengo que decir fortuna, ¿no? Atención. O sea, que no es un número de suerte. Vendría a ser como el 13. El 17 es la desgracia en el almanaque de los sueños. Oh, ¿No sabías? no la sigo. Bueno. Bueno, voy a guardar así, no sé, sube todo esto. A ver si c'è un altro esercizio, lo possiamo fare. La lentitud de esto. Ah, bueno. Este es re divertido, miren. La barzelletta. Che cosa è una barzelletta? Abbiamo, ad esempio, noi uruguayani facciamo sempre delle barzellette con un popolo dell'Europa, che diciamo che sono troppo brutti, sono inculti. ¿De qué? ¿Chistes de qué hacemos? De gallego. De gallegos, ahí está, muy bien. Entonces, una barzelletta es como un chiste, ¿no? Que siempre se hace en relación a, bueno, un grupo de personas, en este caso, con los policías. En italiano se hacen muchas bromas, ¿no? En Italia, con los policías, ¿no? Que le hacen tanto a los gallegos o gente del interior, que realmente está muy mal eso. O sea, gente Sí. de la capital ve a gente del interior y dice, sos un canario, sos un bruto, bueno, o sea, Sí. o sea, pero está mal, pero se hace, yo qué sé. sucede. Sucede. Entonces, miren lo que dice acá. Lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, articolo, scusate, articolo determinativo o indeterminativo. Quindi dobbiamo scegliere tra l'articolo determinativo o l'articolo indeterminativo, prima di tutto. Vediamo il titolo, dice, in questa domanda dice articolo determinativo o indeterminativo. Quindi siamo noi a scegliere. Completa la barzelletta con gli articoli della lista. Quindi, mentre facciamo la barzelletta, dobbiamo togliere ogni
articolo che abbiamo usato. Quindi usiamo, io faccio la prima riga, per esempio, no? 2 carabinieri sono in un palazzo, no? Palazzo. Non sappiamo se è un palazzo, è un qualsiasi... Atención que Sí. la palabra palazzo es edificio. Un edificio sería. Edificio. ¿No? No es palacio. Edificio. Puede ser palacio, ¿tá? Pero no necesariamente es palacio, ¿tá? Mm. Dice, 2 carabinieri sono in un palazzo. Quindi tacho, voy a tachar acá este, ¿no? Acá. Utilicé un, entonces lo voy a tachar acá. Un. ¿Tá? Ya lo usé. Cercano. Aquí cercano. Un criminale. Un criminale. Cercano un criminale. Quindi un altro. Cercano un criminale. Y así lo tienen que terminar. A ver. 2 carabinieri sono in un palazzo, cercano un criminale. No le que visto el último piano. Piano es el último El piso, último sería. piso. Sí, 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 el último piso. Ascensore. L'ascensore. Espera, Ah. espera un poquito. Vamos a hacer esto. No me la escriba porque si no me matas. Ah, lo Espera. escribí. No, Pero bueno, está. ahí no tenés el librito en PDF, ahí no lo tenés, yo estoy escribiendo en mi PDF. Sí, pero yo estoy escribiendo acá. Yo lo escribo en un coso acá. Ah. Ah, Bueno, cuando terminen ustedes lo corregimos, me van diciendo. dale. Se llama el ascensor. Ah. El ascensor se llama. El ascensor. El segundo. El segundo. El primo. El primo. Usa. Dito. Oh. Estúpido. Usa. Ah. ¿Cuántos filas? Está bien. Mete. ¿Qué fue eso? Bueno. ¿Es finito? Finito. Bueno, a ver, uno me vaya diciendo y porque así yo no, así, porque escribir y tachar a la vez no puedo, porque son... L apóstrofe. No, pero del principio. Un. 2 carabinieri sono in un palazzo. Cercano un criminale che abita all'ultimo piano. Devono prendere l'ascensore. Un carabiniere dice all'altro, chiama l'ascensore. Chiama l'ascensore. Il secondo carabinieri allora urla ascensore. Il primo carabiniere dice stupido, usa il dito. A ver, ¿cuántos il pusieron? 1, 2, 3. hay 4, está. 3. Y hay
e hai 4 il secondo carabiniere allora mette un dito nella bocca. Il segundo, pongo il otra vez. Sì, claro. Il secondo Il secondo carabiniere allora mette un dito un in dito. bocca e urla, ascensore. un dito in bocca e urla, ascensore. Es un chiste En espantoso. boca e urla, ¿qué? O sea, se mete un dedo en la le pone el boca y dedo. grita. Se pone un dedo en la boca y grita. Eso significa. Urla Claro, es grita. ¿Sí? el primer policía dice que es el ascensor y el segundo grita ascensor. Uno le El dice, primero le dice, llama al ascensor. usa el dedo. Claro, usa el dedo para que apretar el botón, le dijo. Usa el Estúpido, dedo. usa el dedo. Un chiste malo. Un chiste malo, sì. Bueno, le voy a leer de vuelta, a ver. Due carabinieri sono in un palazzo, cercano un criminale che abita all'ultimo piano, devono prendere l'ascensore. Un carabiniere dice all'altro, chiama l'ascensore. Il secondo carabiniere allora urla, ascensore. Il primo carabiniere arrabbiato dice, stupido, usa il dito. Il secondo carabiniere allora mette un dito in bocca e urla, ascensore. Bueno, como para no enojarse el otro, ¿no? Así. Bueno, por eso está el dicho. Otra che canario. Bruto e con premio. Orribile. Dopo, bene, leggiamo qui un pochino, dice, in Italia ci sono due forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Sui carabinieri esistono molte barzellette. Son bravos lo que te dije, ¿eh? Son, bueno. A uno de ellos los ves gorditos y todo, pero corren como... Agarraron a uno, allá en Venecia lo agarraron del copete, así lo levantaron en el piso, claro. Se lo llevaban nomás derecho. Sí. ¿Qué diferencia tienen en cuanto a funciones? Lo mismo que acá en Uruguay. Los carabineros y los policías. Estos son fuerzas. Son los militares. No, son policías. Pero yo pensé que los carabineros estaban más en la ciudad. No sé por qué. Son policías, ¿no? Son de la policía, los granaderos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman ahora? No sé. Granaderos. Granaderos, no sé. Como los grises en Uruguay, por ejemplo. O sea, no, son esos que están ahí en la calle, ahí atrás del. ¿Cómo es? Del coso de los bomberos, no me acuerdo cómo se llama. O sea, hay unos que están pues, a pie y hay unos que vos lo ves en el auto nomás que tienen ahí, o sea, viste la policía y está. Sí, y andan con unos autos que vos ves que son aviones los autos. Van para donde hay grupos, como son como más para contener grupos, así, con relajos grupales. No sé, van al estadio. Capaz que como en España, que está la policía local y la policía nacional. O la Guardia Civil. Sí, creo que es distinto también ahí, no sé bien. La Policía Nacional es que es más... Tienen la más policía milicos. local es de la zona, de esa comunidad, y la Policía Nacional ya abarca todo cuando hay partidos y... Tienen más policías. Y tipo como el carabinieri, digo yo, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, ¿quieren hacer este último? Sí, claro. Bueno, vale. Dice, inserisci l'articolo determinativo o indeterminativo corretto. Entonces, questa è la storia di una famiglia allargata. Una famiglia allargata è quando, per esempio, abbiamo una coppia, un uomo e una donna che sono sposati, però prima di sposarsi hanno avuto un figlio con un'altra coppia. Quindi questa signora che si chiama Maria è sposata con Carlo e ha un figlio che si chiama Edoardo. Però Edoardo non è figlio di Carlo, è figlio del primo marito di Maria. E Cosetta,
Cosetta non è figlia di Maria, è figlia di Carlo con un'altra donna. E Como quindi, teleteatro. bueno, sí, Mame. Bueno, pero se será da, La novela. entonces. son cosas que pasan, ¿tá? Eso es una familia ensamblada, una familia allargata, se dice en italiano. ¿Tá? Compuesta, sí. Los tuyos, no, compuesta no, ensamblada, porque los tuyos, los míos y los nuestros. Se casan, tienen un hijo del otro Y tienen matrimonio, de hijos otra de todos pareja, lados. y después tienen un hijo en común. Ah, es muy común eso, yo que sé, pasa. Cada vez es más común. Sí. Mis hermanos, por ejemplo, hay dos que están así, yo que sé, no es nada malo. Peor es estar con una relación que se llevan mal, se gritan, se engañan y se maltratan y yo que sé, prefiero Que el también es divorcio. común. También. Preferible el divorcio toda la vida. Bueno. Más tranquilo, ¿no? Cara direttrice, questa signora, Maria, fa l'insegnante di storia, è insegnante di storia e suo marito fa lo stesso. Anche Carlo è insegnante di storia. Ah? Quindi è una professoressa. Maria è professoressa. Carlo è professore o insegnante. Ah? Oh, Dice, cara direttrice, se io vedo questo saluto iniziale, che cosa deve essere questo brano? Che tipo di brano è? Una carta. Una carta, muy bien. Una querida lettera. director. Una Lettera. lettera. No. Lettera. Cara El encabezamiento de direttrice. una carta. Claro. Cara direttrice, mi chiamo Maria e sono... Una insegnante. Una insegnante. Bueno, ¿cómo se escribe? Ah, UN N apóstrofe. Ah, muy bien. Porque empieza con I. Mi chiamo Maria e sono un insegnante di storia e ho Un figlio. un figlio di 16 anni che si chiama Edoardo. Eduardo. Io, Il padre. il padre Sería. il padre Padre. di Edoardo, Eduardo. siamo divorziati da 5 anni e io ora sono sposata con Carlo. Carlo. ¿Existe un apóstrofe también? ¿O no existe? No. No. El apóstrofo sí. UN sería. E apóstrofe. No. No, estamos en el artículo. Un poco empieza con Uomo. Un uomo meraviglioso che come me è Un insegnante di storia. un insegnante di storia. Bueno, siga. Y nos lleva con ese apóstrofe. No. ¿Qué dijimos? Que se apocopa solo el femenino. Al femenino solo. Como este es masculino, se sabe que no. Una lavagna. Acá no se apocopa porque lavagna no empieza con vocal. Una attrice, sí. Attrice. Acá esta se va y se pone el apóstrofe. Se pone un apóstrofe. Bueno, ustedes lo tienen que terminar. Bueno, Carlo a... Espera. Pero háganlo escrito ahí, así practican, lean. Ah, pues yo hice. Así aprenden. Qué feo nombre, Coseta. Pero es muy Parece común. que será una cosa. Cosita. Coseta.
¿Dónde está? Sua madre. Ahí se coloca sua madre, ¿no? No, no, no. Vos tenés que colocar solo artículos determinativos o indeterminativos. Ninguna otra cosa. Porque... Ah. No. Listo. Un retraso. ¿Es finito? Espera un poquito. ¿Dónde está? Con esa. No. El fin de semana. Se está escribiendo. No. Espera un poquito, no me equivoco. Fin de semana. Fin de semana. Por tutta la comunità. Allora preferisco sempre andare con un amico. Un amico. Non sappiamo come fare. Relazione.
Sí, sí, no. Sí. Pues ¿Sorelina qué? Esa es la novia, ¿no? Estás en mute. Sorella, hermana. Sorelina, Ah, hermana. no. Yo Hermanita. pensaba, hermanita. Ah, Sorelina. Sorelastra. El sufijo astra existe. Sufijo astra existe en italiano también. Pero en este caso, entonces, el apóstrofe S no. No sé de qué me estás hablando. En la última, como se llama, como es una hermana, ¿Pero qué tiene que ver? Sorella. creo que eso termine. Bueno, Creo que metí la pata hasta la garganta, pero vamos a ver. a ver. Denme un segundito. Oh. Mm. Bueno, voy a leer todo con los artículos Oh. puestos. ¿Tá? Una famiglia allargata. Cara direttrice, mi chiamo Maria e sono un insegnante di storia e ho un figlio di Espera. 16 anni che si chiama Edoardo. Io e il padre di Edoardo siamo divorziati da 5 anni e io ora sono sposata con Carlo, un uomo meraviglioso che come me è un insegnante di storia. Carlo ha una figlia, Cosetta, di 10 anni, che vive con noi perché la madre fa l'assistente di volo e con il suo lavoro non ha tempo di stare con la figlia. La vita in famiglia con Cosetta non è il problema o non è un problema. Infatti, lei è contenta di vivere con noi. I problemi purtroppo sono con Edoardo, che è un po' geloso di El Carlo. problema, ¿no? Es el problema. O un problema. No, È no. un- En esta que Ah, después no, a pero continuación es el problema. no sé dónde me estás hablando, no llegué. Es plural. Ah, i problemi. Ah, y problema. Claro, il problema, i problemi. Che è un po' geloso di Carlo, penso. Edoardo è un ragazzo chiuso e non parla molto in famiglia. Quando Carlo organizza le vacanze o il fine settimana o un fine settimana per tutta la famiglia, Edoardo preferisce sempre andare con gli amici. Con los Non amigos. sappiamo, sì, non sappiamo più cosa fare. So che Edoardo ha una ragazza e che vuole stare con lei, ma sono sicura anche che la sua relazione con Carlo è problematica. Per questo non sta volentieri con noi e la sua sorellina. Ho bisogno di un consiglio. Che devo fare? ¿Qué debo hacer? Bueno, a ver, José, ¿cómo anduviste? Errores. Bueno, tuve De todo. 3 faltas. ¿Dónde? No, pará.
No, sí, también tres faltas, porque en la vita ni familia con coseta no es un o il problema. Ah, sí. Ahí Está, yo había puesto un, está. Bien. que eso no fue una falta. No. En Carlos organiza le vacanze, yo puse la vacance. Ah, la Y en la vacanza, le última vacanze. parte, non stai volentieri con noi è la sua sorellina, yo puse una sua sorellina. Son las tres No, faltas que tuve. está, pero no tenés que agregar otras categorías gramaticales, no. Solo son artículos acá. Acordate de eso. Bueno, pero bastante bien, muy bien. Julio, Yo cometí, estoy viendo unos cuantos, pero bueno. ¿cuál es? A ver. Empiezo, o sea, empecé, Carlos, a una, ¿dónde está? Espera un poquito, porque empecé desde ahí. Carlos a una figlia, eso está bien. La está bien. Entonces, ahí cuando dice una vita, espera un poquito, una figlia, La vita. la, en vez de ahí puse un. No me pregunte por qué. Ah, Y después, Glea Coseta, il, un, ahí la puse bien. Problema, infante, en ahí puse il, en donde está el problema, el problemi, lo puse mal. Error, espera un poquito. Acá, Eduardo, en un, está bien. Ragazzo, familia. La familia. Y tuve como 4 como esos errores más o menos. ah. ¿Y Laura? La última, ho bisogno di un consiglio. No ¿Qué pusiste? estaba segura que poner. Ah, está. Un concilio, maschile singolare, un. Inizia per consonante, un. Y lo demás bien, tutti gli altri stanno bene. Sí, un uomo lo pusieron ustedes antes que yo lo hubiera rellenado. Pero Ah. sí, los demás estaban. Bene, per finire cerchiamo come sempre gli avverbi. Vediamo, per esempio, questo avverbio è molto usato, lamentabilmente significa purtroppo. Ci sono tante, ma vediamo, mi chiamo, siamo divorziati 5 anni e ora sono sposata, mi insegnate storia. Infatti, de hecho, Infatti che es, de hecho, un avverbio también. Infatti lei è contenta, secondo me, purtroppo, come Es abbiamo detto, parecido al infact, ¿no? purtroppo che è purtroppo? lamentablemente. Ah, sono con celoso, geloso, celoso, ¿no? No, sì, però stiamo buscando il verbo. Sempre, sempre, Sempre andare con gli amici. gli amici. Sappiamo, No, es un verbo. no se sabe, ¿no? Claro, non es un adverbio también, ¿no? No, Mm. sappiamo. Por Anche, ejemplo, de 16 años, no sé cómo se dice 16. 16 anni, sì. 16 anni. Eso, 16, 16. 16. 16, 16 ¿Cuál es la años. pregunta? Eso que no tiene, ¿qué función tiene? ¿El qué? Di 16 anni.
Y es un adjetivo, una forma adjetival introducida por la preposición. Es un Yo adjetivo no entiendo nada de eso, de todo Bueno, pero las ella, cosas gramaticales y esas cosas. Laura quiere ir a algo en otro nivel, lo que pasa. ¿Esto qué es? Es un adjetivo preposicional funcional. O sea, toda esta estructura que está introducida por la preposición funciona como un adjetivo que predica sobre hijo, sobre filio. Okay. Pero eso no es importante. Ahora en esta etapa del aprendizaje como que no es muy importante. No, pero es importante bucear, ir para atrás. No, pero no. No, Es importante reubicarse. eso no es importante. Eso sería como para un estudiante de profesorado, por ejemplo, que ya tenga aprobado el A1, el A2, el B1, el B2 y el C1 y el C2. Eso se da así en el IPA. Yo en los cursos de preparación de enseñanza nunca trabajo esas cosas porque no. Cuando daba clases en el IPA, sí. Eso sí, porque un estudiante avanzado tiene que saber. Pero para el que está aprendiendo, como que no. Igual, no es una estructura verbial, es una estructura adjetival. ¿Ah? Y acá ves que la categoría y la función no tienen nada que ver, porque la categoría, fíjate que es preposición, adjetivo, sedici, sustantivo, y todo junto forma un adjetivo. Un adjetivo Como dijiste preposicional que funcional. había adverbios de tiempo, no sé qué, que podían, Bueno, no. Que tienen, sí, valores de temporalidad, sí. Por ejemplo, siempre tiene un sema de temporalidad. Si yo siempre, quiere decir que lo hago todos los días, lo hago frecuentemente. Entonces eso es el valor de temporalidad de un adverbio. Que siempre anda con los amigos, prefiere andar con los amigos siempre. Sí, no es andar, es ir. Sí. Bueno, y acá tienen anche, volentieri, también es un adverbio, significa gustosamente, ¿no? Da 5 anni ¿De qué? siamo divorziati Da 5 anni. da 5 anni. ¿Eso qué es? ¿Cómo que es? ¿Y que se divorció hace 5 años? No, gramaticalmente. Ay, ¿por qué me preguntas eso? Que no tiene nada que ver con... Vos querés, pero vos, mirá, eso se da, ¿sabes? ¿Cuándo? En tercer año del IPA en lengua italiana 3. Ok, me caso. Eso Y que estamos en -1. somos divorciados, ¿qué va a ser eso? Es una estructura, una oración que está Porque nucleada. siamo es verbo. O sea, seamos el verbo ser, eso es una estructura oracional, ¿no? Una oración. Ujú. ¿Para qué querés saber eso ahora? No importa, seguir. Bueno, no, pero ya terminamos con los adverbios. Consiglio, ¿qué sería? Bueno. No, esto sí, esta expresión ho bisogno, avere bisogno di, es una expresión que se usa con sinónimo de necesitar. Servire. El verbo servire en italiano significa necesitar. Per esempio, mi serve un computer nuovo. Mi serve un computer nuevo. Necesito una computadora nueva. No significa que me sirve. Y esta frase, avere bisogno di, también significa necesito. Necesito un consejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿No? Ho bisogno di un consiglio. ¿Qué debo fare? ¿Si capisce? Consiglio es un consejo. Sí, concilio, ¿Qué consejo. debo hacer? ¿Qué debo ¿Qué hago? hacer? Sí, no es eso. Son segura. Bueno, y acuérdense que los adverbios entonces
tiene, bueno, son estos, ¿no? Que son, básicamente son invariables. Purtropo va a ser siempre así, no hay purtropino, ni purtropono, ni nada. O sea, igual que siempre, ma, anche, volentieri, infatti, non, ¿no? Y esta frase, que es una frase, una locución, ¿no? Que se usa siempre así. Ho bisogno, di cosa hai bisogno? ¿Qué necesitas? ¿No? Di cosa hai bisogno? Cosa ti serve? ¿Ah? Eso entonces es la expresión de necesidad. O con el verbo servire o con la expresión avere bisogno di. ¿No? Avere bisogno di. O sea, vos le preguntás a alguien, le decís, avere bisogno di. No, avere bisogno no, tenés que conjugar el verbo. Di cosa hai bisogno? ¿No? O cosa bisogni, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Si capisce? Ho bisogno, sì, ho bisogno di Come tempo. decir, ho bisogno un consiglio. Claro. Necesito un consejo. Acá dice necesito un consejo. Ah, pero es una expresión, ¿no? Ay, a ver si se me fue. Ahí. Es una expresión. Bueno. No sé qué pasó. A ver. Quedó todo. No sé si lo llegué a. Sí, como que se desencuadró. Sí, pero a ver si lo puedo encuadrar. Ahí. Ahí. Más o menos. Así lo guardo y lo mando. Acá. Talento. Acá. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Sí, A ver señor. si quieren hacer, si les puedo dejar marcado algún deber para que lo hagan. Qué rápido que pasa la semana, increíble. Sí. Bueno, hacemos Parece los que- otros dos ejercicios. A ver, esperá. A ver. No sería bueno, Pedro, de repente que nos pudiéramos juntar nosotros, o sea, los estudiantes Si ustedes para, quieren, sí. ¿Por Yo qué no no? puedo, en la semana no puedo. ¿no? Si quieren. No les puedo mandar deberes porque ya empezamos con esto, que se los tengo que explicar yo, que es un poco complicado. Así que está. Pero lo que podemos hacer, si quieren, es repasar, si quieren volver a hacer los ejercicios esos, o si quieren, si ustedes quieren ejercicios de lo mismo, yo les puedo mandar de otro libro. Les escaneo unas páginas y se las mando, pero tampoco me gusta llenarlos de materiales, porque si O quieren, repasar lo que vimos y también entender pueden repasar y pueden y borrar los ejercicios y hacerlos de vuelta, por ejemplo, si quieren. A lo mejor lo que podemos hacer es que la próxima tú des la parte así teórica y después nosotros hagamos ejercicios para la siguiente, así después en la clase más rápido. Sí, solo teórico, decís vos. ¿Qué? No, ¿Querés solo no, digo que hagas el teórico, algunos ejemplos, no sé qué, y después que algunos ejercicios que queden para el siguiente, sí, de los que sigan, claro, de repente si nosotros hacemos, cuando nos juntamos, ya es corregir. claro, sí, bueno, puede ser eso, sí. Ustedes se quieren juntar, júntense, yo no tengo problema. Yo no puedo quedar en horarios en la semana, porque Claro. si puedo, Yo decía para que ratos en cualquier momento, pero yo decía Claro. para que nosotros Pero no de puedo repente, prever ¿viste? cuándo. podemos, viste, leer cosas de repente, algo, y podemos identificar cosas que hemos estado viendo para ir más o menos, mira, esto es esto y esto es así, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí. Sí, yo no por supuesto que no tengo problema. Lo que pasa es que, claro, como dice Laura, es complicado en la semana. No, fue Sí. una idea, Pero ¿viste? si quieren, estaría bueno así para ustedes. Como hace Ana, ¿viste? Que se Sí. junta con Pero los Ana otros se muchachos. junta con Washington solo, Sí, con correcto. Jorge solo. Jorge. Porque los otros no pueden tampoco. Así que Eh, está. pero va. Es lo que Bueno, hay. yo si quieren Bueno. les mando de otro librito alguna cosa. Si quieren Dale. las. Bueno, ci vediamo lunedì. El Ciao. lunes. Arrivederci. Ciao. Arriba de